Muy buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Agradecido de Dios por darnos nuevamente la oportunidad de conectarnos y poder recibir una palabra de parte de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de conectarnos nuevamente. Gracias por cada persona que está conectado en vivo, por cada persona que se va a conectar en diferido. Te pedimos que tu palabra en este día, Señor, haga el efecto por el cual tú la envías. Te pedimos que la palabra en este día pueda impulsarnos, pueda corregirnos, pueda instruirnos, Señor. Gracias, Padre amado, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra, Señor, nos permite crecer. Es el alimento, Señor, que nos permite crecer en nuestra vida espiritual. Gracias, te pedimos, Señor, que esta palabra, oh Dios amado, pueda ser ese alimento, Señor, que pueda proveer esas vitaminas espirituales y nos pueda dar la fortaleza, la firmeza espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, en este día preparamos nuestra vida y nuestro corazón para recibir lo que quieres decirnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy nos corresponde estudiar la lección número 6. En la lección número 5 hablamos que el cristiano, cuando llegamos al Señor, tenemos una batalla espiritual, una guerra espiritual. Pero qué maravilloso el poder saber que en medio de esa batalla espiritual no estamos solos. El cristiano no está sin defensa en la lucha espiritual, tiene muchos recursos, uno de los cuales es la armadura de Dios, que es lo que vamos a hablar en este día. Son recursos, la armadura son recursos que Dios nos da para batallar contra nuestro enemigo. Ahora, ¿para qué sirve esa armadura que Dios nos da? Según Efesios capítulo 6, versículo, versículo 13, dice, vestíos, esto lo leímos la semana pasada, ¿no? Vestíos de toda la armadura de Dios, porque esa armadura son recursos que vienen de Dios y están en nosotros de tal manera de que el enemigo no tenga por dónde meterse, que el enemigo no tenga argumentos en contra de nosotros. Por lo tanto, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque las acechanzas van a venir, las tentaciones van a venir, los dardos del enemigo van a venir, pero Dios nos deja estos recursos para nosotros poder mantenernos firmes cuando esos dardos vengan, cuando ese ataque venga, cuando esa acechanza venga a nuestra vida. El versículo 13 del mismo capítulo 6 de Efesios dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Van a venir días malos, pero podemos resistir esos días malos, dice, y habiendo acabado todo, estar firmes, es decir, que podemos estar firmes. Cuando dice tomar toda la armadura de Dios, no es que nosotros vamos a agarrar, por ejemplo, ahí dice la coraza de justicia, el escudo de la fe, no es que nosotros vamos a hacer así, vamos a tomar el escudo y ponernos la coraza, no, 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 es desarrollar esos recursos en nuestra vida, es poder manifestar esos recursos en nuestra vida. Hay personas que de repente comienzan a hacer un acto simbólico y bueno, eso no está mal, de repente colocarme el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, pero eso no queda allí. Tenemos que desarrollar cada uno de esos elementos en nuestra vida justamente y fortalecerlos en nuestra vida para que el enemigo no, como dije antes, no tenga argumentos en contra de nosotros. Dice el versículo 14, ceñidos con la verdad, y el versículo 17 dice, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando dice ceñirnos con la verdad, el cinto de la verdad era como una correa que sostenía una gran parte de la armadura.
Y justamente la verdad es la que sostiene nuestra vida espiritual y la que nos mantiene, la que nos permite mantenernos firmes, porque nosotros somos como las palmeras. Creo que se lo dije en clases anteriores, somos como las palmeras. Pueden venir las acechanzas, pueden venir las dificultades, los problemas, perdón, las tormentas a nuestra vida, y de repente como la palmera nos podemos doblar, pero cuando pasa la tormenta otra vez, nuevamente estamos firmes y estamos paraditos como la palmera. Entonces el versículo 14 dice, ceñidos con la verdad. Y el versículo 17, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estudiamos en la lección anterior que Satanás ataca por medio de la mentira, distorsionando la verdad lo suficiente para de alguna manera atraparnos. Entonces, ¿cómo nosotros contrarrestamos una mentira? Si la Biblia dice que Satanás es padre de mentira y él nos va a atacar con la mentira, ¿cómo nosotros entonces contrarrestamos esa mentira? Las contrarrestamos con la verdad. Tenemos que ceñirnos con la verdad. Tenemos que estar preparados con esa verdad, de tal manera que cuando venga el enemigo con la mentira, nosotros inmediatamente estar preparados y discernir cuando, cuando es una mentira. Por ejemplo, se dice que en Estados Unidos las personas que de alguna manera manejan el dinero, los preparan para conocer el dinero verdadero y le permiten manejar ese dinero, verlo, tocarlo, percibirlo, su textura, observarlo, detallarlo y conocer exactamente el billete que es verdadero. ¿Por qué no estudia el billete falso? ¿Por qué? Porque estudiando el verdadero, detallando el verdadero, todo lo que esté fuera de ese parámetro de lo verdadero es falso. Lo mismo es con la palabra de Dios. La palabra de Dios, nosotros debemos estudiar la palabra de Dios, enfocarnos en la palabra de Dios, que es nuestra verdad, enfocarnos, estudiarla, profundizar en ella. Todo lo que esté fuera de la palabra está sospechoso. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios, por supuesto, no es verdadero. Así sea muy bonito y así parezca, pero no es. Entonces, ¿qué es lo que da libertad al creyente? En Juan capítulo 8, versículo 38, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mire, a veces venimos con ataduras en nuestros corazones, con ataduras en nuestra vida, del mundo, cuando llegamos a Dios. Por ejemplo, una atadura es la atadura del odio, eso ata, eso no permite a la persona poder desarrollarse. Rencor, eso son ataduras. Ahora, ¿cómo yo me libero de esas ataduras? Conociendo la verdad. Ataduras espirituales, cuando por ejemplo las personas hacen pactos con el enemigo a través de la brujería, santería, etcétera, etcétera, como dijimos la semana pasada. ¿Cómo yo me libero de eso? A través de la verdad. Ahora, y conoceréis la verdad. ¿Y qué es la verdad? Bueno, Juan 17, 17, este evangelista nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que la palabra de Dios, la Biblia, esta palabra tan hermosa que Dios nos dejó, es para leerla, para estudiarla, para meditarla, para profundizar en ella. Porque en la medida que nosotros la internalizamos en nuestro corazón, ella nos va dando libertad, porque a medida que yo conozco la verdad, entonces la mentira se va desechando y la mentira va dejando, va dejando nuestra vida para darle paso a la verdad. Entonces, para descubrir un billete falsificado, el cajero del banco tiene que conocer el verdadero. No es posible estudiar todos los tipos de billetes falsos, pero si conoce bien el verdadero, fácilmente reconoce el falso. Para estar ceñido con la verdad, entonces, es indispensable para el creyente tener un buen conocimiento de la Biblia,
¿Cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? Mire, hoy en día no hay excusa para nosotros decir, bueno, no conseguí Biblia, no tengo Biblia, no tengo dónde comprarla. Hay tantos recursos, mire, solamente con usted meterse en internet, usted puede colocar Biblia y hay tantos recursos. Allí hay Biblia, hay comentarios bíblicos. Es decir, no hay excusa para decir, no tengo Biblia. En el mismo celular usted puede bajar la aplicación de la Biblia. Es decir, que Dios nos ha dejado una cantidad de recursos para nosotros poder leer la Biblia, estudiar la Biblia, profundizar en la Biblia, en esa verdad, y entonces que esa verdad pueda ayudarnos a conocer a Dios, pueda ayudarnos a caminar en nuestra vida espiritual y traiga fortaleza y firmeza a nuestra vida espiritual. Ahora, una pregunta básica, porque, mire, si nosotros, por ejemplo, le preguntamos hacemos una encuesta y le preguntamos a las personas si tienen Biblia en su casa, yo creo que, por ejemplo, por lo menos en Venezuela, yo creo que el 95%, sin duda equivocarme, este, sin temor a equivocarme, yo creo que el 95% de las personas tienen Biblia en su casa. Pero cuando usted hace la segunda pregunta, la lee, ya eso baja en la encuesta, el porcentaje. Si tal vez no sé, el 60% podría decir que la lee, digo yo, no he hecho la encuesta, pero tal vez el 60% la lee. Y si hacemos la tercera pregunta, aún más bajaría el porcentaje, porque no es solamente tenerla, no es solamente leerla, no es solamente estudiarla, la vivo. Ya la tercera pregunta, ¿vivo eso que leo? Ya eso bajaría gradualmente el porcentaje. Ahora, ¿cada cuánto usted estudia la Biblia en su tiempo devocional? Diariamente, usted estudia la Biblia diariamente, la estudia de vez en cuando o la estudia casi nunca. Bueno, si la Biblia es la verdad y tenemos un enemigo que constantemente está acechándonos con la mentira y yo no estudio la verdad, estoy expuesto a vivir una mentira. Estoy expuesto a una mentira. Entonces, si yo no leo la Biblia diariamente, la estudio, la profundizo y la vivo en mi vida, entonces estoy expuesto. Eh, la segunda pregunta, ¿memoriza usted versículos bíblicos? Mire que cuando el enemigo atacó a Jesús allí en el desierto, descrito en Mateo capítulo 4, que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Perdón, ¿cómo Jesús contrarrestó la mentira del diablo? A través de la palabra de Dios. Ahora, mire que el enemigo también usó la palabra de Dios, pero la utilizó fuera de contexto. La utilizó más bien para hacer caer a Jesús. Entonces, hasta eso nosotros debemos estar apercibidos, porque hay personas, inclusive el mismo enemigo puede utilizar la misma palabra de Dios para hacernos caer, pero cuando nosotros conocemos la Biblia, hemos estudiado la Biblia, entonces podemos decirle al enemigo, no, eso está fuera de contexto, eso no es lo que quiere decir ese texto y eso no es lo que quiere decir la Biblia allí en esa parte. Entonces, por eso es que no solamente leerla, también es estudiarla y aprenderla de tal manera de que esté en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso es que la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, porque si la palabra de Dios está en mi mente, entonces esa misma palabra me lleva a conocerlo y amarlo. ¿Cada cuánto oye la predicación de la palabra en la iglesia? Bueno, yo voy a la iglesia una vez al año, dos veces al año. Si la iglesia me ayuda en ese estudio de la palabra, me ayuda a fortalecerme a través de la palabra. No es solamente ese estudio diario, sino que la iglesia me ayuda a poder desarrollar ese estudio bíblico. Por eso es importante ir a la iglesia. Ahora, si yo le digo a usted, califique en la escala del 1 al 10 su habilidad de reconocer
las mentiras y engaños del diablo a través de la palabra de Dios. ¿En qué escala estaría usted? Con sinceridad, uno tiene que ser sincero ante Dios, no conmigo porque usted no me lo está diciendo de forma directa, pero en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto usted conoce la verdad de manera de poder contrarrestar las mentiras del enemigo? Entonces es importante que nosotros subamos en esa escala, estudiando, profundizando en la palabra del Señor. La espada del Espíritu es útil para defendernos y para atacar. Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice, porque la palabra de Dios es viva. Esta palabra que Dios nos dejó es viva, produce en nuestro ser un ferviente deseo de poder servir a Dios. Es viva porque nosotros cuando leemos la palabra de Dios es como que si estuviésemos leyendo el periódico de hoy. Es viva porque nosotros cuando leemos la palabra de Dios es como que si nos estuviese hablando directamente y nos estuviese diciendo algo que estoy viviendo el día de hoy. Es decir, que la palabra de Dios es viva y eficaz, efectiva, dice, más cortante que espada de doble filo, porque yo puedo hoy estar hablándote a tu vida, pero esa palabra también me habla a mí. Toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. ¿Cuál es la diferencia de la Biblia? Porque Biblia significa biblioteca, es un cúmulo de 66 libros, pero inspirado por Dios. ¿Cuál es la diferencia entre este libro y los libros comunes? Bueno, usted puede leer, por ejemplo, una novela de Corín Tellado, puede leer un libro que llega al sentimiento y hasta la pueda hacer llorar o lo pueda hacer llorar, le pueda sacar lágrimas, pero eso llegó hasta el sentimiento y no produce cambio. Pero la Biblia, la palabra de Dios, trasciende el sentimiento, llega hasta el espíritu y produce cambios verdaderos, cambios profundos, cambios que nos permiten dar fruto. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta donde otras cosas, otras personas u otros libros no pueden penetrar. Cuando llevamos el Evangelio, invadimos el territorio de Satanás. Prediquemos la Biblia, no nuestras opiniones personales. La palabra es la que convierte a la gente y libera al hombre de pecado. Cuando yo voy a hablar acerca de Dios, yo debo hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y de la palabra de Dios, porque eso es lo que convierte. Para protegernos por medio de la verdad, es importante no solo escuchar la palabra, sino hacerla. En Santiago capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hay personas que escuchan la palabra, pero no la ponen en práctica. Pero la palabra de Dios es práctica. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No podemos escuchar la verdad y no ponerla en práctica porque entonces no hay cambio. Esa palabra no produce cambio, pero debe haber la firme intención en nuestras vidas, no solamente de escucharla, no solamente de internalizarla, escudriñarla, profundizar en la palabra, sino hacerla, ser hacedores de ella. En el versículo 14, entonces nos habla de la coraza de justicia, según Romanos capítulo 3, versículo 24, nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. La justificación quiere decir que Dios nos ha declarado justo. No es porque merezcamos ser llamados justos, sino porque al creer en Cristo, la justicia de Él canceló el decreto que nos condenaba. Recordemos que antes de creer nosotros estábamos condenados porque no habíamos creído en el unigénito Hijo
de Dios, no habíamos creído en Jesús, pero desde el momento en que nosotros creemos en el Señor, entonces somos justificados por la fe y entonces ya no tenemos culpa, somos justos ante Dios y ya no somos condenados. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe. La fe es lo que nos permite creer en Dios, porque el Evangelio se trata de fe. El Evangelio se vive por fe. Yo creo que Dios llegó a mi vida y está en mi vida por fe. Yo creo que soy justificado por fe. Yo creo que estoy siendo transformado por fe. Una consecuencia de nuestra justificación es que tenemos paz para con Dios. Antes de nosotros llegar a Dios, había esa separación porque el pecado no permitía que hubiese ese encuentro entre el Padre y nosotros, entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver el pecado, entonces había una separación. Pero ahora que Dios me justificó, ahora que estoy limpio del pecado, ahora puedo hablar confiadamente y puedo ir ante el trono de la gracia. Dice la Biblia, para hallar oportuno socorro. Entonces, una consecuencia de nuestra justificación es que tenemos paz para con Dios. Esta verdad nos protege de la mentira satánica de que todavía tenemos alguna deuda con Dios. Mire, la Biblia dice que Satanás nos acusa y él constantemente va a hacernos creer que todavía no hemos sido perdonados, va a hacer como que nosotros veamos las cosas malas que hemos hecho y de alguna manera hacernos creer que no hemos sido perdonados por Dios, que todavía esa falta que nosotros habíamos cometido antes de conocer a Dios todavía están vigentes. Pero la Biblia dice que Él se olvida de nuestros pecados. Por supuesto, las consecuencias de esos pecados van a continuar, pero ya Dios, delante de Dios, a cuenta de Dios, en el libro de Dios, ya esos pecados ya fueron borrados. De tal manera que cuando nos presentemos ante Dios a dar cuenta por las cosas que hemos hecho, simplemente esas cosas malas que hemos hecho no van a estar, porque han sido borradas con la sangre de Jesucristo cuando hemos creído de corazón ante Dios. La justificación nos da libertad para no obedecer al pecado. Según Romanos capítulo 6, versículo 18, dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Somos libertados del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Decir no al pecado y hacer lo justo es nuestra mejor defensa. De hecho, ahí mismo en Romanos capítulo 6, versículo 1 dice que pues diremos, permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde. No, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Es decir, que ya nosotros no vivimos al pecado. Por lo tanto, si Dios está en nuestras vidas, si amamos a Dios sobre todas las cosas, no debemos vivir al pecado, no debemos andar pecando deliberadamente. Por supuesto, todavía está esa naturaleza pecaminosa en nosotros y todavía de repente pecamos de palabra, de hecho, pero es por los reflejos del pecado, pero no porque vamos por la vida pecando deliberadamente. Sí, yo voy a pecar, yo voy a hacer esto malo, no, porque ya no somos esclavos del pecado. Ponerse la coraza de justicia es recordar cada día que en Cristo ya no estoy bajo condenación. Esta verdad me defiende de las acusaciones del enemigo y me exige optar por una vida santa y con obras de justicia. Perdón, otro de los elementos de la armadura de Dios, perdón, es el calzado. En el versículo 15 dice, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. El calzado es la oportunidad que Dios nos da de poder ir y predicar el evangelio. Eso también nos permite estar ceñidos con la verdad. Eso también nos permite fortalecernos cada día. ¿Por qué? Porque mire, usted debe experimentar la alegría que tiene un cristiano al hablar de Dios y que otra persona pueda recibir al Señor.
Eso es una alegría. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero no solamente hay fiesta en los cielos, hay fiesta en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Cuando usted le habla a alguna persona y esa persona dice, sí, voy a recibir al Señor, sí, voy a ir a la iglesia contigo. Oye, mira, estoy siendo transformado por esa palabra que tú me dijiste y eso me estimuló a conocer a Dios, me impulsó a conocer a Dios. Eso trae alegría. Entonces, la Biblia dice que debemos proclamar el Evangelio de la paz y el Evangelio de la paz nos permite entonces no solamente que nosotros estemos en paz con Dios, como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 1, sino que otras personas también puedan estar en paz con Dios. Yo debo estar siempre preparado para llevar el Evangelio de la paz a otros. Romanos capítulo 10, versículo 15, nos dice, y, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, ¿cómo usted va a predicar si no es enviado? Bueno, ya Jesús lo envió. Jesús allí en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19 le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, ya hay un mandato de Dios. Ahora, usted quiere de repente ser enviado por la iglesia, bueno, lo estamos enviando. Vaya y predique el evangelio. Ahora dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios lo coloca como un acto hermoso del hecho de usted ir y poder proclamar las buenas nuevas de salvación. Recuerde que el arma que usamos para anunciar la noticia de paz con Dios es la espada del Espíritu, la Biblia, la palabra de Dios. Confiemos en ella y no en nuestras habilidades para tocar los corazones duros de las personas. Mire, hay momentos en que usted predica, en que predicamos a personas y la persona no recibe, no quiere nada con Dios, no recibe nuestra palabra. Insista, siga hablando. ¿Por qué? Porque si usted le habla hoy, el día de mañana le va a hablar otra persona y Dios lo va a rodear. Mire, a veces nosotros predicamos el evangelio, predicamos a alguna persona y la persona recibe al Señor. Y uno dice, ay, qué chévere, recibió al Señor por la palabra que yo le dije. Bueno, usted no sabe cuántas palabras Dios colocó en el corazón de esa persona para que usted solamente le faltaba la última palabra que usted le dijera para esa persona poder recibir al Señor, pero ya su corazón estaba siendo preparada, ya ese terreno Dios lo había venido preparando, adobando y ya Dios lo había venido preparando para que la semilla entonces pudiese ser efectiva. Ya ese corazón estaba sensibilizado por Dios para recibir entonces la palabra. Entonces no dejemos de hablar porque aun cuando la persona no recibe al Señor, esa palabra que usted le está diciendo es parte usted está haciendo ese instrumento de Dios para ir tocando ese corazón, ir sensibilizando ese corazón, ir convirtiendo ese corazón de piedra en corazón de carne. También nos habla la Biblia del escudo de la fe. El versículo dice, y entonces nos dice de allí, Efesios capítulo 6, dice que tomad el escudo de la fe. Usar el escudo de la fe es creer que Dios actuará conforme a su carácter y promesas reveladas en su palabra. Fe es confiar en lo que leo en la Biblia. Mire, tenemos que confiar en lo que Dios nos dice en su palabra. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4 dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina. Es decir, que esa palabra que Dios nos da, esa promesa que Dios nos da, son para nosotros, para que la creamos, para que la vivamos. Y esas promesas entonces nos permiten crecer en fe. También en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que a medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios, profundizamos en la palabra de Dios, vivimos en la palabra de Dios, hablamos la palabra de Dios, esa palabra nos fortalece en fe
y podemos vivir la vida cristiana en fe. Usar el escudo de la fe es dar crédito a lo que Dios dice en lugar de creer las mentiras y acusaciones del enemigo. Hay personas que creen más en lo que dice el enemigo que lo que dice Dios. Bueno, porque si usted no estudia la palabra de Dios, por supuesto va a creer más lo que dice el enemigo. También está el yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza, porque el blanco principal de Satanás es nuestra mente. Como acusador ataca nuestra autoestima, tratando de convencernos que somos débiles y fracasados. Su fin es convencernos de que nunca tendremos victoria, que es inútil resistir la tentación, pero en Cristo ya no somos perdedores, sino ganadores. Mire, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la salvación que Dios me da? Bueno, el derecho de ser llamados hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice que dice mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios, a los que hemos recibido al Señor, Dios nos ha dado la oportunidad, la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Eso ya lo hemos estudiado en otra oportunidad, pero es importante repasar esos beneficios de la salvación. Somos hijos de Dios. No me voy a perder porque tengo vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando recibimos eso en nuestro corazón, no solamente somos llamados hijos de Dios, sino que tenemos vida eterna. Estoy en paz con Dios, como bien lo leímos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses capítulo 1, versículo 14 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, que nuestros pecados han sido perdonados y han sido borrados. Ahora, para vivir en esa paz con Dios, ¿qué debemos hacer? Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanoso, porque aún teniendo la paz de Dios, a veces entramos en afán por las situaciones que nos rodean. Ahora, ¿qué nos dice Dios para poder mantener esa paz? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Cuando estemos afanados, vayamos ante Dios, nos arrodillémonos ante Dios, hablemos con Dios, digámosle a Dios, descarguémonos ante Dios y que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Roguemos ante Dios. Y dice, con acción de gracia, agradezcámosle a Dios. Y dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es solamente tener la paz de Dios, es mantener la paz del Señor por medio de la oración. Es poder ir cada día, no solamente leyendo la Biblia, sino orando al Señor, llevando todas nuestras cargas ante Dios. Mire, cuántas cargas nosotros tenemos todos los días, cuántas preocupaciones, cuántas cosas nos pasan diariamente. A todos nos van a pasar, a los que conocen a Dios y a los que conocemos a Dios y a los que no conocen a Dios también. Pero qué bueno es pasar por esos momentos teniendo a Dios a nuestro favor. Poder, teniendo esa herramienta de poder ir ante Dios y poder decirle todas nuestras angustias, con ruego, con oración y ruego. Y esa paz entonces va a permanecer en nuestros corazones. Oremos al Señor y agradezcamos a Dios por esta armadura que nos dejó, por esta palabra que nos dejó, que ella es la que nos permite mantenernos en la verdad, estar firmes, fortalecernos en fe, el poder hablarle a otras personas. Es decir,
que la palabra de Dios es la columna vertebral de nuestra vida espiritual. Por eso, si no leemos la Biblia, si no profundizamos en la Biblia, ¿cómo le vamos a hablar a otras personas? ¿De qué le vamos a hablar a otras personas? Si no leemos la Biblia, ¿cómo conoceremos la mentira del enemigo? Si no leemos la verdad, ¿cómo conocemos la mentira? Si no leemos la Biblia, ¿cómo nuestra mente va a estar llena de esa palabra? Si no la memorizamos, si no profundizamos en ella, ¿cómo vamos a estar convencidos y cómo vamos a creer esas grandísimas promesas que Dios tiene para nosotros? Si no leemos la Biblia, estudiamos, ¿cómo vamos a saber que somos hijos de Dios? ¿Cómo vamos a saber que tenemos vida eterna? ¿Cómo vamos a saber que tenemos paz para con Dios? ¿Cómo vamos a saber que soy hijo de Dios? La palabra de Dios es la que nos permite internalizar todas estas cosas en mi corazón. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener ese hábito diario de estudiar la Biblia, profundizar en ella y vivir en ella. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la palabra que tú nos has dado en este día. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda sensibilizar nuestro espíritu. Señor, que esta palabra nos ayude, oh Padre eterno, a canalizar nuestra vida y a fortalecernos en nuestra vida espiritual. Gracias por esta armadura, gracias, Señor, por la coraza de justicia, gracias por el escudo de la fe, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos permite conocer esa verdad tuya, nos permite conocerte, nos permite conocer esas promesas que nos han sido dadas para nosotros. No solamente leerlas, sino creerlas, Señor, y vivirlas cada día. Gracias porque tú eres Dios grande, eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos, y gracias, Señor, por amarnos y por producir paz, por justificarnos, por regenerarnos y por producir esa paz de Dios en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Un gran abrazo para todos, que Dios les bendiga, que esta semana sea llena de muchas bendiciones, que esta semana Dios abra las puertas de par en par para usted, porque las puertas que Dios abre nadie las cierra, las puertas que Dios cierra nadie las abre. Así que a percibirse con Dios, a leer la Biblia y a vestirse con esa coraza hermosa de salvación. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos mucho. Un gran abrazo para todos.